¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo Políticamente Correctos. Hoy para hablar de este ciclo lectivo, un ciclo lectivo completamente diferente, el que van transitando los distintos alumnos de los distintos niveles, de los distintos colegios de nuestro país. Y te cuento que en una nueva sesión del Consejo Federal de Educación, los ministros de todas las provincias del país acordaron que este año, debido a la suspensión de las clases presenciales, ningún alumno repetirá. En cambio, se formará una unidad pedagógica que abarcará los ciclos lectivos 2020-2021 y la promoción recién se definirá el año que viene. Los ministros consensuaron que los aprendizajes que tuvieron lugar durante 2020 serán evaluados y acreditados este mismo año, pero que no serán definitorios a la hora del paso de grado. Representarán momentos en una progresión de aprendizajes que contendrá también el ciclo lectivo 2021. Estas evaluaciones se revolcarán en informes conceptuales que luego se retomarán cuando vuelvan las calificaciones numéricas. Recordamos que fueron suspendidas desde el mes de mayo a raíz de la pandemia. El Consejo estableció que durante la etapa de retorno progresivo a las escuelas y hasta que se disponga de una vacuna contra el COVID-19 convivirán tres formas de transitar la educación obligatoria de acuerdo con la situación epidemiológica de cada región y las normas de seguridad sanitaria necesarias para cuidar la salud de toda la comunidad educacional. Presencial, no presencial y combinada. Por su parte, UNICEF alertó que un tercio de los chicos del mundo no pudieron acceder a la educación a distancia durante el cierre de las escuelas por la pandemia de coronavirus y que esto creó una emergencia educativa global. En un informe, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia dijo que casi 1.500 millones de niños y niñas se vieron afectados por los cierres de establecimientos educativos durante las cuarentenas nacionales o locales. Las repercusiones podían sentirse en las economías y sociedades durante décadas, es lo que sostuvo el organismo de la ONU. Bueno, vamos a aclarar todas estas dudas, un ciclo lectivo diferente. Ya comenzamos un nuevo Políticamente Correctos. Como lo anunciábamos en la introducción del programa del día de hoy, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de este ciclo lectivo completamente diferente, tanto para los docentes como para los alumnos. También tenemos que incluir a los padres en este ciclo lectivo, que también están trabajando y bastante. Y por eso tengo dos invitadas docentes en el día de hoy. Elsa Monte, quien es vicedirectora del Centro Educativo General San Martín. Muchísimas gracias por venir, Elsa. Gracias a vos por invitarnos. Bueno, y también tengo a Ariana Carestía, quien es directora del Centro Educativo José María Paz. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar de un ciclo lectivo, como decíamos, completamente diferente este año. Por ahí complicado para algunos, para otros fue más sencillo quizás, pero también escuchamos que muchos dicen un año perdido. Eliana, ¿es un año perdido este 2020 en cuanto a lo educativo? No, si lo decís así, creo que para cualquier docente que te esté escuchando va a sentir un dolor muy grande, ¿sí? Porque no recuerdo exactamente la fecha, pero a mitad de marzo nos dijeron que no podíamos estar más en la escuela edificio, porque nosotros seguimos, creo que todos los días haciendo escuela, y nos hemos reinventado y hemos sacado creatividad de donde no había. Entonces decir que es un año perdido termina siendo doloroso e injusto. Me parece que puntualmente es eso, ¿no? Entonces no, para nada es un año perdido. Elsa, cuando escuchas que por ahí dicen, bueno, este año ya está perdido, se perdió, ¿qué pasa por tu mente, por tu corazón? Bueno, pienso que no es un año perdido, para nada. Hemos aprendido a afrontar circunstancias diferentes, a resolver de otra manera el desafío de educar a través de la virtualidad. En un comienzo se hicieron actividades, propuestas, acciones que comenzaron a dar resultados, algunas, otras no,
pero fuimos avanzando, fuimos creciendo, fuimos aprendiendo a manejar recursos virtuales para trabajar en la virtualidad, de los cuales conocíamos quizás los nombres y no los habíamos usado. Y para poder establecer un puente, una conexión con los chicos y con la familia. La escuela es como que sufrió una revolución y fue a nivel mundial que se dejó de dar clase en la presencialidad. Entonces, ante esta dificultad se aprendió mucho y quizás no se aprendieron los mismos contenidos de la misma manera que en el aula, pero se aprendieron a usar, por ejemplo, las nuevas tecnologías que para muchos las veíamos pasar y las usábamos poco, y a mejorar en esto y a ver qué dificultades tenemos en este proceso para seguir mejorando y para seguir adaptándonos. Y eso tenemos los docentes, esta gran capacidad de adaptación. Y en esto los docentes trabajan y trabajaron muchísimo. Sortearon un sinnúmero de dificultades. Sí, yo creo que hay una cosa que nos ocurrió, y esto de que fue a nivel mundial, porque veníamos sintiendo esta necesidad de cambio, pero como que dar el paso, o sea, exige un montón de los docentes, de los directivos, de la sociedad en general, y no nos animábamos. Creo que la cuarentena no nos dejó opción. No nos dejó opción. Claro. No nos dejó opción. Entonces, empezaron a haber disponibles de manera gratuita, y creo que todos los días, charlas con referentes muy importantes que nos vinieron como a aclarar algunas cosas, que ninguna fue nueva en realidad, que hace años que están circulando estas ideas. Pero bueno, ahora creo que el contexto ameritaba que esto es lo que hay que hacer, por lo menos empezar a pensar. Me parece que la escuela que nosotros teníamos tenía algunas fisuras, sigue teniendo algunas fisuras, sí, pero creo que estamos en el camino por lo menos de repensarnos. Bien, creen que los alumnos asimilaron los aprendizajes que se dieron durante todo este tiempo de cuarentena? Debieran haberlos asimilado, y bueno, de eso depende el trabajo de cada docente, el trabajo de cada institución, la relación, digamos, del equipo directivo con los docentes, digamos, el aspecto pedagógico, didáctico, y de los docentes con sus estudiantes. Los docentes planifican continuamente las actividades en función de la reacción de los alumnos, es decir, de ese proceso que se llama evaluación, de ver cómo responde el niño para darle continuidad a su proceso de aprendizaje. Quizás la forma de evaluar que usábamos antes no es la válida para este contexto de educación virtual. Entonces, lo que no tenemos son los mismos instrumentos de evaluación, es decir, la evaluación en una hoja escrita con algunas preguntas, algún texto, o en el caso más tradicional y en un caso más constructivista, un proceso de investigación en el que el docente lo acompaña, pero que está con su estudiante al lado, con su grupo. No tenemos ese tipo de evaluación, pero sí el docente ha ido buscando las estrategias para poder encontrarse con el niño. Primero fueron en forma 1 a 1 y ahora estamos agregando otras plataformas en las que participen más al mismo tiempo, pero hay otras cuestiones que también, bueno, lo dificultan, ¿no? Diana, ¿cómo están trabajando ahora los docentes? Hubo cambios, hubo seguramente. Muchos cambios. Creo que lo primero que se intentó fue, porque nos agarró al principio de año, ¿no? Con todas las energías, absolutamente todas, con un montón de proyectos y de cosas que solamente ocurren en esa época del año, ¿sí? Es muy especial. Y como no sabíamos, la incertidumbre era total. Creo que muchos intentaron y se esforzaron por dar continuidad a esas planificaciones que tenían, ¿sí?
Y bueno, a medida que transcurrían las semanas, nos fuimos dando cuenta de que había otras cosas más importantes, que era primero establecer el vínculo con los chicos, mantener un contacto fluido con las familias, y ahí nos empezamos a dar cuenta primero en cómo estamos tomando estas planificaciones, en qué se centran en definitiva, ¿no? Que ya lo venimos trabajando hace mucho tiempo, pero seguimos centrados en contenidos. Y ahora lo que necesitamos en realidad es desarrollar otras habilidades en este marco y en este contexto que es tan particular. Claro. Bien. Bueno, entonces decíamos, este año no podemos considerar que fue un año perdido. No está perdido. No es un año perdido, los docentes tuvieron que adaptarse. Y se siguen adaptando, los siguen chicos aprendiendo. se adaptaron también, los papás. Bueno, para los padres fue un gran desafío, porque los padres tienen que acompañar a sus hijos en la realización de las tareas. Y el niño, cada vez que el padre le prepara el lugar, que le da las condiciones favorables para que pueda hacer la actividad que le propone el docente, es como que en ese momento está yendo a la escuela el niño y está en su casa. Claro. Entonces depende de las condiciones que tenga el niño en su hogar y del acompañamiento que tenga de sus padres, que casi siempre es la mamá, casi siempre, a veces el papá o un hermano mayor, una hermana, que lo ayuda en algunos casos, algún tercero, pero son pocos los casos. Entonces, tiene que estar la persona, y a veces los docentes nos dicen, nosotros les enseñamos a los padres y para que los padres le enseñen a los niños. Bien, me quedo con eso que dijiste, claro. Los docentes tuvieron que hacer doble trabajo, enseñarles a sus alumnos y enseñarles a los papás a que puedan ayudar a transitar. También. Claro. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el próximo bloque, porque quiero que sigamos ahondando en estos temas y también en esto de la promoción, que este año va a ser diferente, pero quiero que me lo expliquen ellas. Hacemos una pausa y la volvemos con eso.